Regresamos acá a Hielo para Todos y en esta segunda hora yo creo que hay un antes y después en un montón de cosas. Por lo menos un antes y después en la hora, para empezar, Vicky. Por lo menos, por lo menos. Bueno, vamos a hablar sobre una película muy esperada que se está estrenando esta semana. El jueves 5 de marzo llega a los cines Nuestra Tierra. Tiene más salas de las que esperábamos al principio, porque se corría un rumor de que por ahí tenía 2 salas. No, bueno, tiene bastantes más. Hay otros cines que van a estar teniendo la de estreno. Uno de ellos es el Gaumont, así que aprovechen. Es la nueva película de Lucrecia Martel. Es su quinta película. Es un documental. Hay que decir como algunas cosas, como algunos antecedentes. Hay que decir que Lucrecia Martel tiene sus 3 primeras películas, que son La Ciénaga, La Niña Santa y La Mujer sin Cabeza. Un poco cierta unión temática al ser 3 películas protagonizadas por mujeres, un poco sobre la clase media salteña, ¿no? Digo, ubicadas en el mismo territorio. Tienen como unos puntos en común, ¿no? Algo que las une como una especie de trilogía. Y ella misma dice, algo se cerró con La Mujer sin Cabeza, que ella dice, bueno, con el tiempo sabré qué fue esas 3 cosas que sucedieron ahí. Y claramente, luego cuando hace Sama, se nota que la ruptura es total, ¿no? Digo, una película basada en un libro, sobre la colonia, es una película de época, con un protagonista masculino, en otro territorio, ¿no? Digo, realmente hubo como un cambio ahí. Y en este caso, Nuestra Tierra es un documental que parte de un crimen registrado en video, filtrado en internet, que ella encuentra cuando estaba investigando para Sama, y es el crimen de Javier Chocobar en octubre del año 2009 en el norte de Tucumán. Y él era un referente de la comunidad indígena Chuchagasta, que en un enfrentamiento por las tierras, que ustedes si ven el video, es un video en el cual digamos, se le acercan a esta comunidad que estaba interfiriendo en el paso, entonces se genera un intercambio, sacan armas y se genera la muerte de Javier Chocobar, que venía bajando digamos, de las montañas. ¿Es materia de archivo o está dramatizado? No, es archivo, es archivo. Okay. Ese video está grabado porque, bueno, ellos, de hecho está ahí en pantalla, estaban viendo una partecita recién, pero digo, ellos, los que fueron, que hoy son condenados, digamos, por el homicidio, fueron a filmar ese material, quizás creyendo que el resultado iba a ser más favorecedor para ellos. Sí, iban a poder a disponer de del terreno que habían comprado, lo querían para meterse en el rubro de la minería. Cuando se acerca a algunos integrantes de la comunidad, justamente ellos filman, porque dicen, che, vamos a filmar para ver cómo nos maltratan, cómo nos tratan. Bueno, y justamente terminan sucede registrándose a ellos mismos asesinando a una persona. Estuvieron muchos años esperando este juicio. Hay que decir 2 cosas. Una es, el juicio llega en 2018 para esta gente, el crimen fue en 2009. Lucrecia Martel está trabajando en esta historia desde hace 14 años, más o menos. Y la película ya organiza la historia a partir del juicio, ¿sí? Que es algo que por ahí, más allá de que la espera de tantos años es algo que se menciona dentro de la película, para nosotros ya va a ser algo un poco más saldado en ese sentido. Es decir, la película se organiza entre registro del juicio, que fue un juicio público, entonces lo filmaron, registro del juicio, material de archivo fotográfico de las familias que viven en ese territorio, y ciertos testimonios de distintas personas, ¿sí? Y un poco la película, además de organizarse entre estos 3 tipos de archivo, además del crimen filmado, parte también de algunas cuestiones que tienen que ver con las estructuras más institucionales o burocráticas, ¿no? Como, por ejemplo, una pregunta muy organizadora de la historia. Y esto, bueno, si saben que Lucrecia Martel trabaja especialmente con el sonido, no es casual que haya muchos factores sonoros que organicen a la historia. Una pregunta disparadora y organizadora de la historia es la pregunta del por qué estaban ahí, ¿no? Es una pregunta que se le hace mucho a la comunidad chuchagasta cuando va a declarar en el juicio, porque en definitiva el conflicto, más allá de la muerte de Javier Chocobar, es un conflicto por la tierra. Y entonces, si bien ese juicio es un juicio por un asesinato, no deja de aparecer siempre la figura del por qué están en ese lugar,
de qué hacían ahí, de quién le correspondía estar o no estar, ¿no? Entonces siempre eso aparece en el juicio. Y es una pregunta muy ordenadora del relato, porque a partir de eso es que Lucrecia Martel lo que hace es expandirlo. Es expandir esta historia y decir, bueno, esto no se trata solamente sobre un juicio o sobre una injusticia, sino que se trata sobre qué hacemos discutiendo esto y por qué estamos discutiendo esto. ¿De dónde salimos? ¿Qué estás queriendo? No, justamente ahí lo estábamos pasando acá, que en la proyección, justamente con Lucrecia Martel, nos dieron un folleto que de alguna manera materializa en un tríptico el disparador de que solo una cabeza tan brillante como lo es ella puede mostrar en un documental, que es un caso, un documental de un juicio y demás, un montón de preguntas que disparan directamente a pensar qué somos como país, qué es la nación. Hay una nación y un montón de cosas que de verdad que te hacen volar la cabeza, porque no es un documental, es un disparador para preguntarnos y pensar, y desde hace casi una semana que vimos la película, yo no dejo de pensar y debatir. Para conversar sobre la película. Totalmente. ¿Querés que lo lea? Si querés, después podemos leer unas preguntas. Yo diría, como tipo escuela, pasá el folleto y que lo vayan viendo del otro lado, porque es una locura todo lo que genera esto. Parecen preguntas simples, pero en realidad son preguntas que invitan y que igualmente hay algo que me parece que está clarísimo dentro de la película. Y yo creo que la película habla por sí misma, mucho más allá de estos disparadores, ¿no? Creo que la película lo que hace es problematizar el concepto de por qué, la pregunta es clarísima, es ¿por qué cuando formamos una nación pusimos reglas que respetaban más los territorios coloniales que los territorios indígenas, por ejemplo, ¿no? Y se va como muy atrás, que es justamente decir, bueno, si vamos a hablar del problema de la tierra y del problema de quién es la tierra, tenemos que ir a volver a hablar sobre eso, a volver a hablar sobre qué cosas decidimos cuando decidimos que éramos una nación. Y después, está ahí el ¿cuáles problema. fueron los criterios? Sí. Claro, ¿qué es lo que nos conviene? Y después también ella te dice en la cara todo el tema de colonialismo y demás, bueno, se terminó el día que nació Argentina como país, hicimos un país, ahora es nuestro problema, ¿y qué pasa con eso? Lo que pasa, claro, yo entiendo y creo que está buenísimo lo que plantea, porque muchas veces, acá creo que es bastante claro que son cosas, o sea, si la ley lo permite o no lo permite, siempre hay que respetar la ley. Ahora, esa ley está basada en otras cosas. Y eso que está basado, y hay que hacer este recuento hacia atrás. Exacto. Y no es revisionismo, porque, o sea, no caigamos en el que, porque si caemos en el revisionismo, sacamos el bombo y empezamos y la marcha y qué sé yo. No. Sentémonos a debatir, a discutir y a entender y poner en contexto que creo que estoy súper anotadísimo para verla, porque es, a ver, ¿dónde está la raíz de todo este problema? Sí, porque hoy por hoy estamos, pasó esto, qué desgracia, juicio, claro. Bueno, de acá hacemos marchas, de acá salimos al canal de televisión, que tenés el noticiero que está a favor, el que está en contra, y la semana que viene se olvidó. Y a todo el mundo, se acabó la marcha, se acabó todo eso. Mucho sobre lo que estás diciendo. Y es muy loco porque la película no lo muestra, pero te aparece. Claro, y esto después se va a repetir, a eso voy. Son cosas que no solucionamos y no nos sentamos a discutir ni a debatir, por eso insisto nuevamente, con todo el quilombo que tenemos hoy en día, como está hecho el Senado, nosotros somos los responsables de eso. Porque si queremos que estas cosas de fondo se cambien, tenemos que elegir mejor a los que nos van a representar a nosotros. Porque después vamos, todos por un lado, todos para el otro, queda un montón de gente colgada por una cosa, por la otra, y lamentablemente en el camino muere gente, hay gente que pierde derechos, hay un montón de cosas que suceden. Coincido plenamente, porque no nos sentamos realmente a... Dos cosas sobre eso. Una, que ella en un momento dice, es terrible que hay una parte de nuestra Argentina que solo la conocemos en la desesperación, gritando frente a una cámara, cosas injustas y no sé qué, y nunca nos sentamos a escuchar qué piensan de las cosas, ¿no? Digo, como nunca desde la tranquilidad, desde el pensamiento, desde el conocerlo, siempre como desde la desesperación, desde el drama, ¿no? Como pobres, lo que les está pasando. Y después, por otra parte, decía también, yendo para atrás, como dice, y volviendo a ese momento de fundar la nación, dice, nos viene bárbaro hoy, dice que siempre que miramos para atrás decimos, no, Roca, qué malo, cómo los exterminó a todos, pero nos viene bárbaro para hacer de cuenta que de verdad los exterminó a todos, que no hay que discutir más con nadie, que esto, los que vienen ahora diciendo que son dueños de la tierra, no debe ser, ¿no? Como digo,
también anclarlos en ese relato histórico, que es el cuentito que se cuenta con la historia, para decir, bueno, esto es como una cosa del pasado, ¿no? Claro, como, claro. bueno, las injusticias ya pasaron y se cerraron antes. Sí. Como si nosotros no pudiéramos hacer nada al respecto. Y es fácil, bueno, Vicky compartió justamente un videíto en sus redes, que testimonio en esta proyección con Lucrecia Martel, que hablaba de cómo se pone en duda permanentemente cuando habla un pueblo originario, un pueblo indígena, cuando habla un mapuche, que tanto se cuestiona mediáticamente, o cuando habla alguien... y se cuestiona, todo se pone en duda y, por ejemplo, no se cuestiona, no se pone en duda una persona que de repente tiene territorios en nuestro país y vive afuera. Es que ella lo que dice es como muchas de estas comunidades fueron forzadas o a irse de sus territorios o migraron por trabajo, por lo que migra una persona y se mueve de un lugar a otro, ¿no? Digo, y hay algo de que cuando alguien quiere contar su historia o su ascendencia, como que aparece un manto de duda o de sospecha. Y en ese sentido es súper interesante, y esto lo explica muy bien María Alché, que es la co-guionista y que trabajó mucho en la investigación con Lucrecia Martel, ya desde Sama, y antes también, pero especialmente Sama y esta película al respecto de esto que estamos diciendo, cómo el registro fotográfico es lo que viene en esta película a reponer mucho de eso, que es, bueno, pero ¿ustedes desde cuándo están ahí? Porque... Y en realidad, claro, cuando vas al archivo fotográfico y aparecen fotos de generaciones y generaciones y generaciones que viven en esas tierras, que demuestran que estaban ahí sus abuelos, que, digo... empieza a aparecer el registro fotográfico como una forma de decir, bueno, la foto se impone por sobre ese manto de sospecha y de duda. Y un poco lo que dice ella es, bueno, que ojalá también esto sirva, como esta película sirva, para ayudarnos a escuchar antes de juzgar a una persona que viene y quiere contar su historia o la historia de sus ancestros o lo que fuese, antes de anteponer esa duda, ¿no? Como siempre desde ese lugar. Que ella justamente hablaba un poco sobre los mapuches, no necesariamente ella lo decía en este caso, pero creo que claramente se refería a eso, sobre esta cosa de como, pero mira, tienen Fotolog. Y es como, sí, algunos viven como que con nosotros, ¿no? Digo, hay una cosa de educación nuestra. Pero es que esa no es la discusión. No. Bueno, y una cosa súper interesante de la discusión, que me parecía como que está dentro de estas preguntas, tiene que ver con esto, ¿no? Sobre quiénes pueden producir documentos escritos, qué es un trámite y cómo pueden defenderse quienes no tuvieron acceso a documentar su historia. A eso iba. ¿Cómo haces? ¿Estás que estaba pensando en los asesinos de la luna? Sí, totalmente. Exactamente lo mismo. ¿Cómo, o sea, desde qué lugar, si querés, el hombre, doble comilla, civilizado, total, toma decisiones sobre quien no tuvo esa educación o no se enteró de que eso existía o que algo cambió de la tierra que está viviendo? Tuvo otro tipo de educación en base a las reglas que vos instauraste. Bueno, aparte de eso, hay algo también de que todo el tiempo están intentando adaptarse a esas nuevas reglas, que es, por ejemplo, esto que decías vos, no sé, digo, y de repente la propiedad. Y la propiedad traza líneas en lugares y asigna derechos a personas que pagan o que tienen títulos y papeles y escrituras y demás. Y también muchas de esas tierras, y esto es lo que a mí me parece más interesante de la película, que son del Estado. Sí, claro. No es que es... De hecho, me parece que la película tiene como eje la forma en la que el Estado ejerce esa violencia. Los terrenos fiscales, ¿no? Digo... me parece que es súper interesante porque inclusive lo corre desde el lugar de decir, bueno, no sé, ellos que compraron este territorio, ¿quién se los vendió? ¿De dónde quién trazó una línea ahí diciendo esto ahora? Vos para estar acá tenés que tener este papel que diga esto. Y como siempre esas comunidades jugaron de atrás. Corrieron por detrás de esas reglas. Y además a eso agregarle la ecuación, y se ve claramente en el documental, y luego lo refuerza mucho Martel en cada una de las notas que está dando, es esta gente que no juega bajo las reglas, digo, no juega naturalmente porque justamente el sistema occidentalizado, el Estado, un gobierno, lo que quieras, instala estas reglas. Ellos que venían desde antes que se instalen, son la gente que respeta más las reglas. Y cuando hay un juicio, son los que van y se presentan semana a semana,
pena y no te hacen ningún escándalo. No te presentan siempre lo que hay que presentar según las reglas que vos le instauraste. Claro. Sí, o sea, intentan. Es que las reglas están hechas para dejar afuera justamente a estas personas. Bueno, claramente ese es uno de los grandes puntos. Y otra pregunta, está bueno porque creo que genera muchas preguntas. Obviamente que acá el ejercicio es el de pensar, acá el ejercicio es el de debatir y no el de salir a responder nada. Como por ejemplo yo pensaba, me dice, bueno, ¿y quién nos representa? ¿Quién nos defiende ante esas nuevas leyes, ante esas nuevas formas? Es muy difícil. Entonces, ¿quién está para darles una mano? Sí. Y eso también podemos trazar un paralelismo con lo que nos está pasando actualmente, porque así como le plantearon las reglas en su momento a un pueblo originario que estaba desde hace mucho antes, que no podía escribir sus reglas porque no lo hacían de esa manera, porque eran de boca a boca, o porque lo manejaban de otra manera y tal vez no lo documentaban, en este momento nos están marcando las reglas a nosotros también. ¿Sabes en qué lo pensaba mucho eso? Porque es verdad que este es un estallido de discusiones. Lo pensaba mucho en un momento en el cual uno de los que compra esas tierras, donde ellos viven ahí hace años y años y años y años, dice, yo les ofrecí 1 hectárea a cada familia. Y me parecía muy interesante porque el planteo de él era desde un lugar de, bueno, ¿qué más? ¿Qué más quieren? ¿Por qué querría más una persona como vos? Y pienso un poco en esas discusiones que se dan hoy como de, bueno, pero ¿para qué querés trabajar menos horas? ¿No? Claro. Digo, hay algo de, y esto también un poco lo reponía Lucrecia Martel, no lo que dije recién de las horas, sino desde la tierra, que es también pensar en el acceso a la belleza, en el acceso a la tierra, en el que por qué vos considerás que para esa persona 1 hectárea es suficiente y vos podés tener 500. ¿Y por qué tiene un fotolog? Ponele. Pero ¿por qué tenés un departamento y querés comprar otro? Claro. Sí, vos estás habilitado a pensar en esa lógica, pero al otro no. Una casita ya es suficiente, ¿no? Hay mucho que desarmar a nivel educación de todos nosotros. Y a mí me pasó algo que siento que es como problematizar hacia atrás, que tiene que ver con un montón de películas y documentales que vemos sobre los pueblos originarios, que siento hoy que me saben como muy a poco. Como, sí. ¿Sabes por qué? Porque siento como que siempre están a 2 pasos, yo ahora lo pienso igual, ¿no? Siempre enfocan el tema como desde, bueno, vamos a escucharlos, el respeto y conocer cómo se vinculan con la tierra. Pobrecitos. Vamos a darles voz, ¿no? Yo soy re buena que les voy a dar voz. Y hay siempre la de quedarse a 2 pasos de la reflexión, que es todo lo que se les quitó desde el origen del surgimiento de la existencia de la nación. Entonces, ahora que está planteado en esos términos, que parece re simple, ¿no? Como parece algo que siempre hubiéramos sabido, pero que de repente viene esta película y te lo pone así en la cara y te dice, este es el problema. El problema es que hay que empezar de nuevo. ¿Estamos dispuestos? Claro. Y ahí es un poco una pregunta que nos interpela a todos, porque es muy probable que la respuesta sea no queremos empezar de nuevo. No llegamos hasta acá y tenemos cada uno sus cosas y la propiedad es algo bastante sagrado. Pero bueno, me parece que todos quienes quieran hacer una reflexión al respecto son preguntas que nos la tenemos que hacer sí o sí, indefectiblemente. Si no, no cambia nada. Y si no, lo único que hacemos es qué barbaridad lo que le pasa a esta gente, pobrecita. Sí. Y no cambiamos nada. No, claro. Lo que cambias es ese canal para el partido después y ya está. Claro, sí, totalmente. Ay, bueno, ¿qué más hay en la TV? Sí, totalmente. Sí, es que además en el lugar justamente previo a esto, por ahí algo de lo que decía Vicky me parece interesante lo que plantea el documental. ¿Ínsula era? Sí, Ínsula de María Onis, que trabajó dentro de esta película, o dentro de, no de esta película, sino de Sama, si no me equivoco. Que hay algo interesante eso de, bueno, es mucho más fácil también, y para cada uno de nosotros, che, no, es terrible, que hay que mirar cómo está, bueno, pero este documental te tira todo eso en la cara y decís, vos también sos parte de esta ecuación. Obvio. Yo soy parte de esta ecuación. Bueno, ¿sí? ¿Qué hacemos con esto? Es lo que yo te decía cuando hablaba del Senado y todo lo que vayamos eligiendo y demás. Es comprometerse y decir, bueno, si queremos algo mejor, también hay que ser realistas. Somos una nación, dentro de todo, joven y es necesario que sigamos modificando bien las cosas y pensar en el bienestar de todos y de todas, de verdad, porque si no nos vamos a topar y vamos a estar dando vuelta en círculos como venimos haciendo. Entonces está buenísimo que aparezcan este tipo de documentales. Y en ese sentido la película es propositiva. No es una película
que para mí podría pecar de ser pesimista, ¿no? De decir, bueno, listo, nada va a perdido, cambiar, sí. es una mierda. Y muy por el contrario, es una película que me parece esto, ¿no? Como una película que es un disparador, que es una película que te hace pensar, que te hace reflexionar, que te hace tratar de pensar en cómo, de qué manera reformular esto. Qué discusiones dar o en el sentido de lo que vos mismo estás diciendo, bueno, quiénes nos representan, ¿no? ¿Cuándo yo exigí esto a quienes nos representan? Lo mismo que Argentina claramente es un territorio muy grande en donde cada uno está mirando como su pedazo de la tierra. Y hay cosas que están pasando lejos y nos viene bárbaro también que estén pasando lejos. Sí, y hablando de lejos y de las Américas, justamente un poco respondiendo a esto que planteaba Brian ahí recién, es posible, porque Canadá justamente en los últimos años está haciendo un replanteo de toda su nación. Y en muchas maneras similares también, con mucho crimen, con mucho genocidio de pueblos originarios y demás, y lo pudo, entre comillas, pero pudo hacer y replantear entre algunas comillas, cosas. Y también tenés, no sé, yo no me meto como por ahí en la política interna con dinámicas que no conozco mucho, pero sí, por ejemplo, Chile hace poco quiso reescribir su constitución. Y en el momento en el que ponía la palabra indígena y originarios en su constitución, un poco se tambalearon las cosas, como diciendo, no sé si queremos dar esta discusión ahora. Y por las dudas ahora votaron a un nazi que va a asumir la presidencia. Bueno, pero por eso digo, estamos como en un péndulo, sí, totalmente. ¿viste? Que va un poco para todos lados todo el tiempo y en un momento estamos al borde de darle las tierras en la constitución a los pueblos originarios y a los 2 años estamos votando una persona que quiere exterminarlo de nuevo. Entonces digo, hay una cosa ahí muy para reflexionar y para mí ella también está haciendo un recorrido mediático incompleto porque le falta sucesos argentinos. Se dijo. Lucrecia Sucesos. ¿Estás escuchando esto? Pero muy interesante porque completa todo esto y obviamente le preguntan por la actualidad y es muy brillante. ¿Qué pasa? Que hay mucha información, sobre todo los que estamos acá en lo que es la parte de la ciudad de Buenos Aires, que nos falta, que no nos llega. También. Estamos muy lejos de las provincias en lo que es información. ¿Se acuerdan cuando yo no volví? se tiene la menor idea en la ciudad de Buenos Aires de lo que pasa en el interior del país. ¿Se acuerdan cuando yo volví la primera vez que fui a Ushuaia, que les conté lo que era la historia del lugar y qué sé yo? Y que ahí entendés realmente por qué, si bien mal hecho, pero lo hicieron, era necesario extender el territorio hasta esa zona y poner, por ejemplo, una cárcel. Porque si no, justamente, los chilenos se iban a apropiar de esas tierras. Y de las Malvinas y todo lo que venía en comparación. Entonces, nos enteramos ahí, cuando estamos ahí leyendo la historia de ahí, del local que te cuenta las cosas. Lo mismo cuando viajas a La Rioja, cuando viajas a Catamarca, que te cuentan cómo fue toda la travesía de los Andes y demás. Y nos queda tan lejos, entonces no tomamos conciencia de esas cosas y es también el no saberlas, no las podemos mejorar ni replantear. No, bueno, ni hablar y que es mejor, ¿no? Y me acordaba yo también cuando fui al sur, hay muchas comunidades y me causaba gracia como el cuestionamiento de gente que había viajado conmigo inclusive y demás, que era como... mirá cómo manejan la plata. ¿Qué quieres que haga? Claro. Que es un nene, como dale. que respondan a tu imaginario de que no, bueno, respetar tu ascendencia originaria es vivir con un taparrabo para toda la vida y si haces artesanías no puedes tener un postnet. Y es como tenemos una confusión en la cabeza. Una distancia tan abismal. Pero muy loco aparte, ¿no? Y esto igual es muy de Buenos Aires también, ¿no? Como nosotros disponemos de cómo es nuestro imaginario y cómo tienen que ser las cosas. Entonces, para mí esta película es y este documental, para ponerle estrellitas, no puedes salir... ¿Cómo entraste a la sala? No, nosotros fuimos a verlo y cuando salimos estuvimos muchas horas discutiendo de todas estas cosas y recién como, no sé, a la noche o al día siguiente era como, empezamos a hablar sobre la trama de la película, sobre juicios, sobre... Como que empieza desde el espacio, o sea... Sí, la película empieza con todo. Imágenes espaciales y después va como cerrándose. Es una cosa brillante. Una cosa de locos. Así que bueno, hay que poner estrellitas. Yo le había puesto en Letterboxd 4. Estás loco vos. Pero ¿sabes por qué lo hice? Porque terminó la peli y le puse, dije, ¿cómo película? Y después digo, ¿cuánto va a ser? No, 5 estrellas, después olvídate.
He-Man y le pone 5. 6 va a tener He-Man. Dios santo, 6 estrellas. No, 5 estrellas. Favor, Nuestra 5, Tierra, 5. el documental de Lucrecia Martel tiene 5 estrellas y después de verlo es para hacerse una y 1000 preguntas. Muchas tendrán respuesta y muchas van a doler la respuesta que uno va a encontrar. Pero así es. Así que Lucrecia Martel tiene que reiniciar, resetear este país y volver a empezarlo como quiera. Mi opinión, reformular o nada, ¿no? Refundar o nada. A todo o nada. Así que a partir de este jueves, Nuestra Tierra, el documental, con 5 estrellitas, y va ya en la lista, ahí corazón en Letterboxd, de lo mejor del año. Sí. Total. O por lo menos digo de lo mejor de cara a los premios Hielo. Totalmente. Yo ya lo quiero ver, ya está. Vayan. Por favor. Y bueno, ni hablar si las escuelas organizan la salida de los chicos, pues los llevan acá. Sí. O no, no creo. No, a no ser que estrenen una nueva Franchella. No. Ay, Dios. En fin, vamos a música y ya volvemos para más Hielo para Todos.